Bolívar mismo lo previó y muchas veces dijo que él le temía más a la paz que a la guerra, porque en la guerra había una disciplina impuesta por las armas y por la lucha misma, pero que en la paz iba a surgir todo el movimiento anárquico que surgió y que la América quedaría distribuida en tiranías minúsculas y espantosas de jefes militares que se alzarían con sus pequeñas porciones de territorio dominado. Y eso fue lo que pasó. Lo que surgió después de la independencia fue el caudillismo del siglo XIX en Hispanoamérica, que no tenía nada que ver con los ideales republicanos de los hombres que iniciaron la independencia y que pensaron que la independencia traería la implantación de una república democrática, de una república igualitaria, de un régimen de libertad y de derechos humanos. No fue así. Pero la originalidad de Simón Rodríguez es que él enfrenta el problema y se da cuenta del problema como los demás, pero encuentra una salida, propone un remedio, imagina una manera de crear un nuevo orden. Esto es su originalidad y esto es su importancia. Él ha visto fracasar la República. Cuando él regresa a América en 1823, todavía está en desarrollo la guerra de independencia, está en su última etapa, que es la campaña del sur en el Perú. Él llega en vísperas de Ayacucho al continente americano el año 23, marcha después de estar en Bogotá haciendo ensayos pedagógicos que no funcionan, que no logran, porque eran demasiado nuevos y demasiado sin antecedentes y que asustaban a la gente, y marcha a solicitud de Bolívar, que lo quería profundamente y que le escribió una bellísima carta invitándolo a reunirse con él. Se reúne con Bolívar en enero de 1825, es decir, un mes después de Ayacucho, cuando ha terminado virtualmente la guerra de independencia. Nadie sabe qué hablaron Bolívar y Rodríguez en ese encuentro, que debió ser muy efusivo, porque de eso sí tenemos constancia, pero no de lo que hablaron. Sin duda alguna hablaron de este problema, que era el problema central: cómo organizar esos países para un régimen que pudiera durar, para un régimen que les permitiera desarrollarse pacíficamente y seguramente, para un régimen que garantizara la evolución hacia una república democrática. Es evidente que de eso hablaron mucho, porque los dos coincidían en su opinión de que esas instituciones de imitación que venían de fuera no calzaban la una con la otra. Se había logrado la independencia política, había triunfado la lucha militar, se había cumplido el gran sueño de la promesa de Bolívar en Roma cuando juró dedicar su vida a la libertad de la América Latina en presencia de Simón Rodríguez. Pero quedaba entonces el inmenso problema de cómo organizar esos países que venían de 300 años de un régimen que no era nada republicano, que no tenían instituciones propias de ninguna especie, en una forma que pudiera ser estable y que no cayera, como fatalmente cayeron, en manos de caudillos armados, de jefes locales, realmente ignaros, pero muy vinculados con la realidad social, que iban a dominar y a hacer imposible toda posibilidad de una organización continental como la que se llama Bolívar. Simón Rodríguez tiene una respuesta para esto, y es lo que lo hace excepcional. ¿Cómo ver el problema? Él dice: no podemos regresar a la monarquía, desde luego no era posible, porque la monarquía, en América no había monarquía. Lo que era América era una parte o provincia de la monarquía española, de lo que se llamó el Imperio Español, de modo que el rey era esa figura inaccesible que estaba en España y que era la cabeza visible de aquel orden. Pero dentro del territorio americano no había la institución monárquica propia, no existió nunca. De modo que al independizarse y cortar el vínculo con España, desaparecía toda posibilidad de monarquía. ¿Cómo se iba a establecer una monarquía? ¿Con quién se iba a establecer una monarquía? ¿Sobre qué tradiciones podía instalarse? No era posible. Pero simultáneamente, Simón Rodríguez, como Bolívar, se da cuenta de que la república no funciona, que la república idealmente es el régimen deseable y el más perfecto, pero que tiene que tener una correspondencia con la realidad social del país que la adopta, y que esa correspondencia no existía en América Latina, porque en esos 300 años nada la preparó para un régimen de libertad, de igualdad y de representación política. De modo que era un régimen absolutamente adventicio, que estaba destinado a fracasar,
o a ser simplemente una figura retórica sin ninguna base cierta. Ante ese dilema, Rodríguez da una respuesta. Y dice Rodríguez, efectivamente, no podemos regresar a la monarquía, no podemos alcanzar la república. ¿Qué podemos hacer entonces? Dice, tenemos que buscar una vía propia, una vía que salga de nuestra realidad. Y este es uno de los aspectos fundamentales de él. ¿En qué consistía esa vía propia? Él decía, la América española no se parece ni siquiera a España. Tiene unas características, una singularidad, una peculiaridad propia. Él decía esto con otras palabras, tiene una originalidad. Y es de esa característica propia, de esa individualidad propia, que debe partir el concepto de sus instituciones. Él lo decía con una frase muy hermosa, decía, o inventamos o erramos. Con lo cual quería decir, no imitemos, no podemos imitar, y lo decía enfáticamente, no sigamos imitando como monos lo que nos viene de fuera. Vamos a poner los ojos en nuestra realidad y de allí partir, no para conformarnos con ella, para transformarla, pero transformarla con una base realista y efectiva de lo que era la base cierta social, económica y política de esos estados. Para hacer eso, él encuentra el instrumento ideal para él, que era la escuela. No tenemos republicanos, pero queremos tener una república. ¿Cómo resolver esta contradicción? Haciéndolos republicanos. Vamos a ser los republicanos. ¿Y dónde vamos a ser los republicanos? En la escuela. Y es entonces cuando él concibe una escuela que no tenía nada que ver con lo que era la escuela hasta entonces, y que todavía hoy en día tiene un acento de modernidad y de avanzada impresionante después de siglo y medio. Él dice, vamos a hacer una escuela en la que, claro, se enseñan las cosas tradicionales, se le enseña a leer, se le enseña a escribir, se le enseña a contar, se le enseña la gramática, se le enseña ciencias naturales. Pero vamos a hacer una escuela en que se les enseñe a vivir en república. Una escuela en que la materia más importante es una que él llama la sociabilidad.